¿Qué tal? Bienvenido a esta cuarta conexión de taller de medios audiovisuales. Hoy vamos a ver dos elementos sumamente importantes también dentro de que utilizamos en los diferentes medios audiovisuales, independientemente cuál sea. Y vamos a estar hablando ni más ni menos que del audio en forma del sonido audio y la imagen. Iniciamos. De antemano, gracias por conectarse a esta hora. Siempre tenemos un pensamiento, en esta ocasión, a cargo de Pablo Picasso. Todo lo que puedes imaginar es real, jóvenes, y eso tiene que ver y apela a la creatividad, solamente que en el caso nuestro, en la parte audiovisual específicamente, hay que tratar de, como trabajamos con equipos, o sea, con recursos humanos, con más personas, es la única manera que podemos hacerlo a través del guión, de proyectar nuestras ideas. Así que, y la creatividad no tiene límites. Es lo que nos dice Pablo Picasso en este pensamiento, pintor y escultor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Ese repaso breve por la tercera unidad para refrescar conceptos que hemos visto, principalmente las imágenes y relacionándolas. Ya ustedes tienen conceptos, se están fundamentando los conceptos y eso es importante. Y vamos a tener esa unidad 4, quienes han tenido la oportunidad de verla en educativa, pueden ir descargándola o pueden verla online y seguir la presentación. Y las actividades por realizar para la próxima semana. ¿Qué hablamos la semana pasada? De iluminación, la importancia que tiene. La definimos, la importancia de la luz en la producción audiovisual y que obviamente no tendríamos nada que captar si no hubiese una luz, no hubiese nada de iluminación, y es un arte principalmente de proyectar, de controlar, disculpen, la luz, y ya sea que sea una fuente natural, sea artificial. Hemos visto las aplicaciones distintas en el cine. Vimos también cómo se puede aplicar en el mundo full digital, digámoslo así, que el mundo de los videojuegos, independientemente del género del videojuego, también existen parámetros idénticos, los mismos esquemas de iluminación se utilizan en digital, pero solamente se recrea de manera con los software de animación. Supimos que nosotros como productores tenemos dos fuentes o podemos combinar ambas, la luz natural. Ahí les di unas recomendaciones de cómo cuando estamos en exteriores tratar de evitar ese contraluz, utilizar la luz quizás como un punto de iluminación, pero no tan frontal, tratar de eliminar, de no grabar en horas que la luz pega, que la fuente de luz, que es el sol, nos pega muy arriba, que el sol está muy arriba, eso es 9, 10 en adelante, 10, 11, 12 esa hora, es fatal. Si no se puede, si los mandan para la calle, ni modo, como productores, porque a veces hay horas que hay que hacer cápsulas, etcétera, y es lo que hay, pero bueno, traten de evitar ese contraluz y tratar de difuminar esa luz con algo, utilizar algo, una tela blanca si tienen la oportunidad. Esas son mis recomendaciones generales para poder dominar la luz natural. La luz artificial, mucho más sencilla y compleja a su vez, porque es sencilla en el sentido de que tenemos todo el tiempo del mundo, si tenemos un lugar bien iluminado y tenemos toda la iluminación necesaria. Compleja desde un principio, créanme que a todos se nos dificulta el tema de la iluminación, muchachos. Nada más ustedes vayan probando y viendo y chequeando, practicando. Si tienen la oportunidad de comprarse los LED, hay unas lamparitas LED, cómprenselas, a veces la venden en par. Son buenas inversiones y les sirve para cuando, digamos, usted tiene que hacer, aparte de proyectos finales, trabajos que tienen que hacer, igual presentaciones que tengan que salir en cámara. Aplíquenlo, muchachos, aplíquenlo. La iluminación y utilizando los paneles que
por ahí tienen un precio accesible, principalmente en Internet. En Panamá no, en Panamá muchos proveedores tienen los precios inflados, te los digo. Y estos son unos tips, más o menos, como si trabajamos con luz del sol, cómo podemos difuminarla. Igual acá cómo la podemos rebotar. Dos técnicas dependiendo de lo que necesitemos. Hablamos de esos términos, luz dura, luz suave. Esa luz dura sin ningún tipo de filtración, digámoslo así, que crea fuerza, vigor en las imágenes y tiene un porqué. Tiene un porqué. Al ver esta imagen, ya de una vez yo quisiera conocer la historia, es la idea. Imagínense que este es un póster de una película y esto genera ya el interés pronto. Le ponen así, yo quiero saber qué pasó con ese personaje, qué es, de qué se trata, solamente con la iluminación. Igual, dureza. La luz suave, un poco más digámoslo así, eh, más genérica, la utilizamos y ponemos un difusor delante de nuestra fuente de luz, la lámpara que vayamos a utilizar, a lo que la difumine. Hablamos también de esas características. Primero, de la calidad de la luz. Luego, no vamos a entrar en temas muy técnicos, pero sí sepan que la luz se mide en grados Kelvin. Grados Kelvin. Eso es lo que usted tiene que hacer aquí con esa información, grados Kelvin. Si eso depende, y eso es una escala creada basándose que el sol le pega a un cuerpo. Si se dan cuenta, estos son los grados. Eso tiene que ver mucho cuando ustedes tienen, cuando puedan, trasten sus celulares, muchos smartphones ya viene con esa calibración cuando ustedes ven white balance, balance de blanco, es eso. Si se fijan, las temperaturas, y por eso que es la temperatura del color de la luz, la temperatura de la luz. Y aquí son ejemplos, como la temperatura va de más a menos, el sol 5500 es como la luz que está afuera. Si ustedes están afuera, por ponerlo como otro ejemplo, ustedes están afuera haciendo una grabación, una entrevista, esta más o menos es la temperatura que le va a registrar sus cámaras, sus equipos. Ya vamos entrando, igual hasta que quede las variaciones que hay en cuanto a las variaciones de temperatura. Si estamos en interiores, vamos a tener una temperatura más fría. Igual vamos a tener mezcla de luces artificiales. Básicamente lo que tienen que saber aquí es que cuando ustedes van a ajustar sus cámaras y sus celulares, lo blanco sea blanco y eso se hace ajustando el white balance, balance de blanco. Su imagen tiene que verse blanca. Por eso que a veces se ve o muy amarillosa o muy azul. No queremos eso, nosotros queremos naturalidad en nuestras tomas. Y eso traten de aplicarlo en el proyecto final de la entrevista. ¿Cómo lo ajustamos, profesor? Sencillo, ponemos un cuerpo blanco enfrente, puede ser una tela blanca totalmente en el punto y la ajustamos. Si es una cámara, ahí les va a decir cómo ajustar el blanco, el white balance, de acuerdo a la temperatura y ya con la iluminación que ustedes han colocado ya también. Importante. Hablamos de esas direcciones de la luz de manera horizontal, frontal. Esto es algo bien noticia que les digo. La lámpara de frente casi totalmente, sin ningún tipo de volumen, no le da volumen al cuerpo. Acá totalmente lateral, son puntos extremos. Este es el más conocido y más utilizado principalmente para sujetos en la fotografía y los que desarrollaron la investigación, el Rembrandt. Igual tiene muchas variaciones, pero el más utilizado y les da esa sombra, ese volumen, ¿no? Que no se ve tan, si tuviera la luz como esta enfrente, esto que está aquí, se viera muy frontal, o sea, sin mucha definición de las formas. Y ustedes quieren que su sujeto tenga un poquito de volumen y se logra con esta posición de la cámara, es de la luz. Y se hace con relación a la cámara, donde tiene el sujeto y a unos 45 grados más o menos se coloca a la altura, un poquito más arriba a la altura de la vista y listo.
como tenemos el contraluz, también una lámpara totalmente detrás del sujeto, nos crea siluetas. Y de acuerdo sobre el eje vertical, es más o menos, quizás nos podemos basar en los términos, y esta es una toma cenital, totalmente arriba, crea sombras fuertes, marcadas, y contrario a lo cenital, hablamos de que la iluminación está abajo y se utiliza mucho en el género terror. En el género terror, dimos un ejemplo también, no se lo mencioné la semana pasada, pero quienes les gusta el cine, E.T., E.T., ese clásico de los años 80, se genera también en unas partes de la escena intencionalmente con una linterna, ahí se crea una linterna y se ilumina, te hace creer que es con la linterna y se ilumina de ese modo, representando este tipo de iluminación. Esta es más o menos una vista de lo que hemos hablado, un repasón, y también otro aspecto es que la iluminación debe estar ni muy saturada. Esta es una iluminación saturada en cual nosotros no podemos hacer nada aquí. En edición le va a quedar mal, por más, o si le va a quedar algo, digámoslo así, algo decente en edición, tratando de recuperar de que así quede como está en el centro, pero no les va a quedar como debería ser. Entonces ahí jugamos con la iluminación, alejamos la fuente de luz, buscamos los puntos que vamos a ver más adelante. Igual esto, si les queda muy oscuro, muchachos, eso va a ser una pelea en edición y les va a quedar poroso. Si se dan cuenta, queda como un ruido que técnicamente es un ruido que se les hace y se les forma porque ya el lente no da más, ni más iluminación. Es como cuando queremos grabar con nuestro celular. Muchos celulares tienen el lente no da mucho en la oscuridad, y ustedes se dan cuenta que ustedes graban una fiesta o algún cumpleaños, principalmente cuando cantan el Happy Birthday to you, y solamente apagan toda la luz y ustedes con el celular, y después cuando ustedes ven la reproducción de ese video, se ve porosa. Es por eso, porque el lente no va para más. No tenemos en ese momento un equipo que pueda captar con la calidad necesaria la luz. Por eso que se ajusta la iluminación de este modo. Hablamos esto de situaciones en las cuales nosotros podemos controlar las cosas. 3 puntos, muchachos, básico, básico, básico. Ustedes tienen una sola lámpara, señores, pónganla aquí. Ya, recomendación. Que tengo 2 lámparas, profe, ¿qué hago? Pongo una aquí y pongo la otra así. Pero y entonces estas lámparas tienen, este es un ejemplo de flash, pero fuese una lámpara. Esta lámpara tiene, si tiene calibración, tiene algún dimmer, algo ahí que le controle, usted se la pone a la mitad. Si digamos que esta está a 100%, ustedes le controlan ahí en el dimmer. Acá esta la ponemos a 50%. Y listo, señores. Esa sería se consigue este juego lo venden a veces, el panel de iluminación. Y si quieren hacer un efecto mucho más pro, como debería ser, utilizamos una luz en contra, principalmente que le peguen los hombros, y esta le da a las damas, le da en el cabello, le da ese arco bonito, en los hombros también, y lo separa del fondo. Esa es la idea. Esto es, ahí le dejé. Dígame, Luis Alberto. Adelante, adelante, se le escucha. Buena, Buena, es diga. que yo recientemente estoy viendo una película y en esa película como que hay una iluminación que es como la que usted dice. Ok, excelente. Y esa es la idea, esa es la idea. Ustedes vayan viendo y vayan analizando, correcto, Luis Alberto. Ustedes van viendo, ya ustedes no van a ver las películas y la serie y la programación como antes. Van a enfatizar y ustedes van a querer replicar eso y saber cómo. Y bueno, y esto es lo más sencillo que ustedes van a ver. Ustedes van a ver eso en cine y van a ver eso en televisión. En televisión se replica. Imagínense que tenemos 2 presentadores en los mismos puntos de iluminación. Por eso que ustedes ven, ahí les mando una foto, les mostré una foto como una parrilla que hay arriba. Tanta iluminación. Bueno, hay puntos para cada presentador. Debería ser así. Y es correcto. Esto es lo que les estoy mostrando. Imagínense, aquí tienen uno, acá tienen 1, 2, 3, 4 digamos que este es un presentador, acá hay invitados, este es un concurso, pongámoslo así, un debate, y cada uno, aparte de la luz que colorea, que pinta, miren esta luz que pinta el fondo, tenemos puntos de luz
específicos como estos para cada uno. Y eso es lo que ustedes van a observar en los estudios de televisión cuando tengan la oportunidad, que no han podido ir. Eso. Y esas luces se controlan con una consola, el técnico de iluminación. Incluso si hay varios espectáculos, tiene la opción de guardarlos tal cual fuera un profile de computadora. Te guardan su perfil, ese setting, ese seteo, y listo. Para el programa siguiente la llaman y sale la misma intensidad de la luz, porque obviamente varía mucho de acuerdo a el tono de piel. Eso sí, el tono de piel, si tenemos, digamos, dos presentadores, uno más trigueño que el otro, ahí sí la iluminación varía un poco, tiene que variar para que se vean como que lo más parejo posible. Eso sí. Y bueno, esos seteos eso se graban en la consola de luces. No le di más detalles porque eso es ya un poquito más profundo y técnico, pero sí para que tengan una idea muy por así superficial de lo que está pasando. Y a diferencia, vimos al final que en el cine ustedes van a tener mucha más por el tiempo, por la temática de la película, el corto que estén desarrollando, de ustedes poder jugar, de expresarse con la iluminación. Ya les digo, ustedes pueden hacer una escena muy oscura donde una muchacha está viendo por una ventana, una escena tétrica y puede durar muchos minutos esa escena, claro, con su punto de iluminación, pero en el cine se presta para eso. En la televisión lo que queremos es que todo se vea parejo y todo se vea bien. También se juegan con elementos, se iluminan elementos, pero no tanto como en el cine. El cine se orienta un poco más en ese aspecto a las características de la fotografía. La televisión un poquito más, digamos así, más instantáneo por los espacios, porque el programa de televisión siempre es 30 minutos, un minuto, una hora, y tiene sus bloques, etcétera, y todo es como muy, tiene que ser muy rápido y que se entienda en el momento. En el cine tenemos más chance de ver lo que el director nos quiere mostrar con una escena, porque tenemos mucho tiempo quizás para dejarle a una escena. Y los digitales, les di el ejemplo de las tendencias que hay, independientemente del género, principalmente los formatos de podcast, que se ilumina un medium shot, que quieres que salga el personaje, y un poquito del backing, el fondo, pues, jugar con iluminación. Y los 3 puntos serían ideales en lo digital. Entiendo que muchos quienes se han lanzado al mundo del digital, principalmente como influencer, youtuber, quizá en su momento no tenían los conocimientos técnicos, pero sí sería ideal utilizar los 3 puntos. Y aparte de una iluminación de su fondo, que regularmente es la habitación, un estudio que tienen preparado para eso. Hoy, muchachos, les enfatizo siempre, y vamos a agarrarlo con calma esta unidad, porque siempre les digo, me interesa muchísimo que ustedes conozcan. Igual los invito a investigar sobre el audio, una producción audio, sonido. Vamos a ver la diferencia. Una producción se les puede caer, se pierde el interés si el audio está malo. Imagínense que ustedes están haciendo algo en vivo. Ustedes se demoraron meses planificando un programa, digamos, lo que es un formato de concurso. Todo bien, lo encargaron ustedes. Ok, listo. Se ve bien, bonito, está bien iluminado, todo chévere. Hemos practicado y practicado, pero se les olvidó ver los temas del audio. Y por eso que ustedes deben conocer esos principios del audio y el sonido. En esta unidad vamos a estar viendo el sonido y la imagen. Le hablo con estos términos, no como sinónimos, pero sí lo vamos a estar viendo los dos y vamos a saber qué es. Miren, y hecho para acá atrás un momentito la gráfica, antes de entrar en materia, yo les tengo una introducción ahí, que seguimos nuestra ruta de aprendizaje. Y en esta unidad vamos a ver esos dos aspectos que se complementan en diversas producciones audiovisuales, independientemente, señores, si es cine, televisión o digital, full digital. Conoceremos la similitud y diferencia. ¿Qué tiene como objetivo esta unidad? Que ustedes conozcan el comportamiento de estos elementos y conozcan los principios físicos y técnicos para un mejor desarrollo profesional. En buen panameño, para que no le echen cuento y que ustedes sepan cómo se trabaja esto. Y una de las
las, digamos, las limitantes en la producción audiovisual es que no se toca mucho este tema. Tanto así que en mi caso, cuando estuve en el campo tratando full audio, yo trabajé 12 años sonido, el audio, en vivo principalmente y en grabaciones. Tuve que aprenderlo sobre la marcha. Fui instruido por ingenieros en sonido, fui instruido por operadores de audio de gran trayectoria en Panamá. Y bueno, he tratado de recopilar esa información que en general es muy técnica, eso se lo digo, muy técnica, muy profundo, pero la idea no es que ustedes manejen eso 100%, sino que tengan una idea, que sepan por dónde va el asunto. Y vamos a hablar del sonido, muchachos. Ustedes han escuchado el sonido. Es otro elemento que integra ese lenguaje audiovisual que estamos trabajando. Recuerden, en un principio estábamos hablando y mencionamos el lenguaje audiovisual. Tiene un alto grado de importancia, porque cuando se combina con la imagen, captan de mejor forma los sentidos del espectador. Ya les digo, imagínense, usted tiene un programa súper emocionante, bien elaborado, pero su audio lo descuidaron. Independiente del medio que pueda tener, debe tener voces. Esos son los elementos. Cuando yo le hablo a usted de sonido, le hablo a usted de audio. ¿Qué acapara, profesor? ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes deben tener voces principalmente. O sea, principalmente en el sentido porque lo que estamos trabajando es con mensajes, con presentadores, si es en la televisión. Ambientación, deben tener un ambiente que a veces se graba y se tiene una ambientación pobre, eso principalmente en el área del cine y los cortos. Le voy a unos datos por ahí cómo pueden hacer. Debe tener música también, si es el caso, para ir acompañando. Si tengo una película a veces y la música es la que los impulsa y los mantiene pegados, es por el tipo de música. Y efectos también, obviamente. Muchos efectos son puestos en postproducción, pero también en el mundo de la televisión toca hacer esos efectos en vivo. Me correspondió en su momento realizar y tener un banco de sonidos y realizarlo en vivo para que sepan más o menos cómo se maneja esto. La diferencia está en la proporción que le demos a estos 4 componentes de acuerdo al guión. Siempre, 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 señores, el guión. Cuando usted tiene algo, si no está en el guión, imagínense que ustedes le cambian el personal que le maneja el sonido, porque ustedes de repente ustedes no son los que van a manejar el sonido, ustedes son los productores, realizadores, directores, y le cambian el personal porque eso sucede, se enfermó. Eso ustedes deben tenerlo, ya ha pasado. Ese como que cambia de digámoslo así, de un chofer, pues. Entonces, ese chofer, ese conductor, digamos que un conductor que va a llevar una carga en la mula, usted tiene que enseñarle bien cuál es la ruta, independientemente de cuál sea el conductor. Entonces, ¿cómo ustedes le van a mostrar la ruta? A través del guión. Soy necio en esta parte del sonido, pero sí me interesa, miren. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido y el audio? ¿Sabemos cuál es la diferencia, jóvenes? ¿Alguien de los que está conectado? ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Pueden equivocarse, no pasa nada. La diferencia, dígame. Creo que el sonido sería lo que es el ambiente y el audio es lo que son las personas. Más o menos. Va por ahí. Va por ahí, sí y no, vamos a ponerlo así. Pero está bien su opinión. ¿Alguien más? Vamos a aclararlo en breve, pero eso usted está clarito en eso. Por eso que es clarito. Usted tiene que estar clarito en eso. Ajá. ¿Alguien más tiene un concepto de lo que es el audio y el sonido? ¿O proseguimos? Yo creo que proseguimos entonces, miren. Vamos a ver esa diferencia. El sonido, vamos a hablar primero del sonido, muchachos. En física, y este es tema, ya le digo, esto es una carrera que es ingeniería en sonido y tiene que ver con la física y tiene que ver con la ciencia, pero tiene que ver con nosotros porque adivinen que nos afectan nuestras producciones y tenemos que saber cómo va el asunto. Entonces, mire, en física el sonido es una vibración. Miren lo que está pasando ahí, miren lo que está pasando en la gráfica.
que se propaga como una onda acústica, eso lo vamos a ver más adelante, a través de un medio de transmisión como gas, líquido o sólido. Es decir, el sonido no se transmite en el vacío. Primer principio, muchachos. Sonido no se transmite en el vacío. Tiene que haber gas, tiene que haber el gas, algo líquido o algo sólido para que son moléculas. Cuando yo hablo y ustedes escuchan, ustedes están escuchando mi sonido, independientemente si es a través de un micrófono, lo que sea, no importa. Imagínense que estoy hablando con ustedes frente a frente, estamos ahí conversando y yo estoy hablando con ustedes, eso es el sonido. Y miren cómo esas partículas van, se mueve el sonido. Ahí les dejé un video, no les puedo dar clic porque se queda. Pero básicamente comenzamos con ese principio, el sonido se mueve en el aire, en el gas o en el sólido. Y datito, el sonido en el audio, en el agua se mueve más rápido. Un datito. La propagación, seguimos con el sonido, muchachos, se propaga por medio de ondas. O sea, se genera una onda, miren la imagen de la izquierda. Suena la campana, son ondas. O sea, las partículas se mueven, se agitan, se excitan. Esa es la palabra técnica. ¿Ok? Y se va moviendo y se convierte en lo que podemos medir como ondas. ¿Por qué esas ondas? Y se lo estoy explicando. Vamos allá. Y miren la diferencia que hay. Acá rebota. Miren, o sea, aquí va directo a la fuente. O sea, se genera y va una onda, una onda, una onda. Aquí todo se va moviendo el aire, se va propagando. Dijimos que se propaga y aquí el medio es el aire. Acá, a diferencia, tiene un cuerpo en el que choca. Por eso, y este es el ejemplo de cuando usted a veces tiene un audio que no se escucha muy bien, un sonido, o sea, que usted hace una grabación y se escucha como eco, no es eco, es una reverberación. Por eso que las iglesias católicas, si ustedes se dan cuenta, no vamos a entrar en mucho detalle, pero se escucha como cuando el sacerdote habla, estamos aquí, no me estoy burlando, estamos aquí, y como, ¿por qué? Porque la estructura de ese lugar es alta. Igual cuando usted está en el baño, regularmente el baño le da una especie de reverberación. Es por el comportamiento en el aire de esas ondas, de esas partículas, y cambia. Lo que ustedes tienen que saber aquí, que el sonido que ustedes tengan depende de dónde van a grabar y qué hay por ahí, a dónde le rebota. Eso es lo que ustedes tienen que saber aquí. Le doy unos datitos. Miren, seguimos con el sonido, muchachos. Y ahí podemos seguir viendo la página 1. Tengo ahí al final la imagen anterior y la que sigue. El sonido se propaga por medio de ondas, le dije, que genera cada vez un determinado objeto. Es por esta razón que se usa la frecuencia de sonido. Es importante tener claro que la frecuencia de las ondas, por eso que ustedes escuchan frecuencias, ¿cierto? Frecuencias, eso se graba en megahertz, en hercios, perdón. La unidad que mide el sonido en general es hercios. Y todos físicamente, aquí es lo que voy en la comparación nuestra con la demás creación, nosotros escuchamos, por eso que hablamos de frecuencias, nosotros escuchamos de 20, y miren arriba la imagen en naranja, este es el campo auditivo humano, 20 a 20.000 Hz. Ese es el rango, cuando ustedes escuchan rango de frecuencia, es por ahí, rango auditivo. Y miren, y vamos a compararlo, se hace la comparación. Ahí existe, en base al humano, los sonidos, ustedes han escuchado los infrasonidos, que están debajo de lo que el ser humano puede escuchar. Físicamente es lo que podemos escuchar. De ahí nuestros oídos no dan más, ni para abajo ni para arriba. Y la audición se va perdiendo con el tiempo. Cuando estamos bebés, ya cuando tenemos cierta edad, no escuchamos de la misma manera. Por eso que yo siempre les recomiendo, cuídense los oídos, muchachos.
no se expongan mucho tiempo y van a ver el ejemplo a ruidos, o sea, a música muy fuerte por mucho tiempo los oídos porque, ajá, los silbatos de perros, correcto, ahí vamos, Kenia, exactamente. Miren, entonces miren, abajo vamos a comparar gato y perro, ¿cómo escuchan? Ellos escuchan quizá un poquito más arriba, miren, nosotros estamos en 20 y esto tiene que ver con el, ustedes síganme en frecuencias para que podamos ver más adelante lo que les quiero explicar. Síganme aquí, muchachos, es correcto. Los gatos, perros, mire, ve, está más o menos aquí. Vamos a poner que está en 18 Hz. Pero ¿qué pasó? Ellos escuchan mucho más arriba, casi el doble, quizás, por decirlo un número. 40.000 Hz. ¿Qué pasa? Por eso que existen, como dice la compañera, silbatos para perros, para gatos. Por eso que nuestros perros se alteran. Yo no sé lo que tengan perros. Cuando escuchan una alarma les altera mucho, una alarma de carro y hay sonidos que ellos no escuchan, perdón, que nosotros no escuchamos. Ustedes presten la atención a los movimientos sus mejores amigos, gatos, perros. Ellos tienen un oído mucho más desarrollado que el nuestro. Y miren aquí en la comparación. Miren también comparándolo con, y ya ellos están en los ultrasonidos. Ustedes escuchan de ultrasonidos. Y miren, los murciélagos tienen un rango, escuchan, menos bajo, por decirlo algo. Y esto tiene que ver con los brillos, más o menos, por ponerle un ejemplo, la frecuencia, brillos y bajos. Ya, así de sencillo. Y los murciélagos, miren por dónde van. Y los delfines, miren cómo están. Escuchan súper, o sea, es un infrasonido, por eso que ellos se trabajan de otra manera. O sea, su fisionomía, o sea, es otro mundo, digámoslo así. Fascinante, diría yo, en el campo del sonido. Ahí les doy unos datos, no vamos a entrar en mucha especificación técnica, porque no es la idea, pero sí facilito que ustedes sepan que, ¿quién me puede decir? El sonido, ¿cómo se mide? ¿Cuál es la unidad? Está por ahí. Pueden escribirlo. Correcto. Hercios, exacto. Sencillito. Y eso tiene que ver con, nosotros escuchamos de 20, que son las frecuencias más bajas, ahora vamos a ver qué es una frecuencia, hasta 20.000. 20.000 es ya que alto, 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 frecuencias bien altas que a veces ya con la edad la gente va perdiendo la capacidad. Por eso que ustedes ven las personas mayores, eh, los señores principalmente, o sea, las personas mayores, cuando uno le habla a veces hay que hablarle más alto, pero no es que no escuchan en su totalidad, es que ya ciertas frecuencias la han perdido porque el oído se está deteriorando. Entonces tienen que hablarle más fuerte porque escuchan mucho bajo, entonces no diferencian la voz. Entonces, por eso que tenemos que, incluso les voy a dar una práctica para ustedes, no de nota ni nada, hagan esa prueba. Muchos no están acostumbrados a escuchar el tono de su voz, ¿cierto? Ustedes graban su nota de voz y hay muchos que lo reproducen, es lo más común. Bueno, quienes no lo hacen, traten de hacerlo, grábense por 30 segundos y escúchense, y ese es su tono de voz. ¿Qué pasa? Por el hecho ese de la frecuencia que vamos a ver más adelante, varía, porque los oídos están a un lado y obviamente que la fuente es la voz, la boca, está posicionado de una manera que ciertas frecuencias se pierden. Por eso que la voz que nosotros escuchamos, a veces nosotros pensamos que estamos cantando bonito, pero cuando nos grabamos nos damos cuenta que no es así. Y tiene un factor psicológico y un factor físico también. El audio, me preguntaban el audio. El audio es sonido procesado. Esa es la diferencia. Tanto en transmisión, filmación, grabación y reproducción. ¿Cómo así transmisión? Cuando estamos en vivo. Ese es audio, ya pasó por un micrófono. Filmación, cuando estamos haciendo cine, estamos filmando. Grabación, cuando estamos con una cámara grabando, sea para televisión o para digital. Y reproducción. Una señal de audio es toda aquella presión sonora, ya vimos, muchachos, ya vimos, ¿cierto? Interpretada por un sistema. Como siempre, con un ejemplo básico se entenderá lo mejor, y ahí le dejé el ejemplo. En un estudio de grabación, miren la imagen, la voz en directo del cantante, ahí vemos la joven, es sonido, o sea, la voz de ella.
se convierte en audio en el momento que la vibración sonora, lo que vimos en la gráfica, es transmitida por el aire y es captada, interpretada y procesada por el micrófono que tiene delante. ¿Estamos claros, muchachos? Esa es la diferencia. El audio, por eso que hablamos de audio, sonido, esa es la diferencia. No es lo mismo, van de la mano, son como familiares, por decirlo así, pero lo principal es que el audio es el sonido procesado. El audio se puede decir que es un derivado del sonido, por decirlo de un modo. Esto es una onda, disculpen la calidad. El audio es derivado del sonido y como ya sabemos es vibración en un medio elástico. Ese medio elástico ya se los mencioné, gas, aire, el gas pues, o el líquido. Es un cuerpo celeste vivo, como en nuestro planeta existen las vibraciones las 24 horas al día. O sea, siempre va a haber vibraciones, siempre va a haber sonidos, los 7 días de la semana. Por lo tanto, el sonido siempre está. Esa es la diferencia. En cambio, el audio, o sea, el sonido siempre va a estar. Estemos o no estemos. ¿Estamos claros? O sea, estemos nosotros o no estemos, siempre va a haber audio, sonido. A diferencia, el audio, tal y como se lo entendemos en nuestros días, aunque cada vez está presente en nuestras vidas, no siempre está. Por ejemplo, con esto concluyo esa diferencia. Si ahora mismo te encuentras leyendo este texto con la música de fondo, usted está escuchando y leyendo el texto, este es un ejemplo que les puse, de las bocinas de la computadora, tu audífonos o tu smartphone, ahora mismo se está procesando un audio en tu equipo, ¿cierto? Un audio se está procesando que hace que captes el sonido. Por lo tanto, el audio no siempre está. Si usted apaga la bocina, no va a estar, porque es algo electrónico, el tratamiento electrónico que le vamos a dar. El sonido, junto a los demás principios físicos, lleva existiendo en el planeta Tierra desde mucho antes de o sea, que nada ni nadie fuera capaz de percibir. Por eso que se dice, ¿quién tuvo primero, el audio o el sonido? Si les preguntas, es algo parecido como la gallina o el huevo. Pero en este caso es claro porque si no había, siempre hubo sonido de la creación. Y el oído, principalmente el audio, ya había en el, vamos a poner un ejemplo de el audio contemporáneo que se remonta al final del siglo XIX, con los inventos, ya había esa manera de captarlo, procesarlo y que nosotros podamos escucharlo en un principio por el teléfono, el invento del teléfono, etcétera, etcétera. Hay una pregunta que se dice que podríamos vivir sin sonido y sin audio. Se han realizado numerosos estudios sobre esto. ¿Ustedes qué creen? ¿Que podemos vivir sin audio, sin sonido? Yo digo que en cuanto al sonido, no podemos vivir sin eso. Y le voy a poner ese ejemplo, esa imagen que ustedes están viendo ahí. Eso es una cámara anecoica. ¿Qué quiere decir? Recuerden que estamos hablando de vibraciones, de vibraciones, estamos hablando también de estos aspectos de cómo se comporta físicamente. Bueno, y ahí salgo en cámara también, aparezco en cámara también, por eso que ustedes ven esto. ¿Por qué? Porque las frecuencias vienen y la idea es que esto absorba y que corte. Obviamente que esto es algo bien, bien amateur. Por eso que ustedes cuando ustedes ven un cantante o algo así, yo creo que no lo están haciendo de la mejor manera, perdón, productores de audio. Obviamente los micrófonos son la tecnología en estos tiempos es súper, pero el hecho de poner un pedazo de esto solamente ahí, creo que es solamente y meramente estético, para decir que trabajan audio y está bien. Pero en el tema, de cuestiones que resulten realmente, esto, ya les digo, si tienen esto, solamente una o dos, eso es se tiene acostumbrado últimamente, es meramente decoración, porque cuando nosotros trabajamos el sonido como debe ser de una manera que podamos suprimir el sonido y las vibraciones que les mostré hace un rato. Es correcto, Kenia, es correcto. Así es. Esa cámara
funciona para probar equipos y por eso el ejemplo, por eso las formas y principalmente la forma y también el material absorbente totalmente. Hay materiales que absorben más el sonido, las vibraciones que estamos hablando y la forma. Esa es la idea de esto. Entonces le muestro eso, le mostré la cámara. Esta cámara se utilizó también como a modo de tortura y a un experimento de ponerse tapones en los oídos. Comienza a escuchar todo, comienza a escuchar tu corazón latiendo, o sea, tus órganos y poco a poco le prestas atención. Entonces, por eso, si nosotros quitamos todo el sonido que está a nuestro alrededor, vamos a volver locos. Y era una tortura que utilizaban, tristemente jugaban con los seres humanos en la época de los nazis. No le voy a dar más color a eso, pero era un tipo de tortura. Un tipo de tortura. Aberrante, perverso, en fin. Pero sépanlo que no podemos vivir sin sonido. En cambio, ¿ustedes qué piensan? ¿Podemos vivir sin audio? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podemos vivir sin audio? Y este es el ejemplo de la cámara. ¿Podemos vivir? Yo creo que sí. Porque antes vivíamos sin audio. Si ustedes, las fuentes que generan audio, no sería fácil, claro que no sería fácil. Y bienvenido. Claro que no sería fácil, pero podemos. Hagamos, digamos que un mundo que haya, y ya utilicemos nuestra imaginación, que se vaya el audio totalmente, las fuentes de audio, o sea, no, sí podemos seguir viviendo. No así el sonido. Entonces esa es la gran diferencia que hay entre el audio y el sonido. Hay una conclusión que el audio es la transformación a señal eléctrica, electrónica del sonido, el cual es una señal acústica. Ya, así de sencillo. Eso es lo que ustedes deben manejar y saber esa diferencia. Por eso siempre le voy a hacer hincapié. Donde me los tope a ustedes, vamos a estar hablando de audio y sonido y su importancia. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el audio, el sonido en nuestras producciones? Ahí queríamos llegar. Es importante porque en un principio crea continuidad y ritmo. Imagínense este programa ni se lo tengo que mencionar, los amantes del deporte, bueno, quienes han podido verlo. Sport Center, un ejemplo. Eso tiene un tema musical muy propio y ese tema musical no lo quitan. ¿Se dan cuenta? Ese tema musical, desde que inicia el programa, se va todo el tiempo. Y eso tiene una finalidad. No es porque la música les parece bien o qué bonita, sino que crea esa continuidad y ritmo. Ustedes van a utilizar y ustedes sus producciones van a trabajar en la continuidad y el ritmo con el audio, el sonido. Eso lo hace. Y es fundamental cuadrar las imágenes en un panorama sonoro adecuado que incita a continuar viendo el producto creado. En el caso de un noticiero, por ejemplo, las voces deben escucharse parejas, por ejemplo, que tienen dos personajes, digamos que obviamente este es un noticiero deportivo, parejas, o sea que las fuentes ustedes deben buscar la manera de que se escuchen parejas, o sea, parejas, una correlación a otro, de repente la chica habla más alto que el caballero o viceversa, y saber implementar en los niveles adecuados la musicalización, que debe ser ágil en ese caso para crear continuidad, y por eso les traje este ejemplo de este conocido noticiero deportivo. ¿Qué debe hacer? También, ¿qué hace el sonido? Ya les dije, sonido, voces, efectos, musicalización. ¿Qué hace? ¿Qué hace el sonido? Capta la atención, muchachos. Es el responsable de pronunciar los momentos álgidos. ¿Cómo? Imagínense un partido de fútbol sin el nivel de sonido adecuado. Aburrido sería, más que no estamos en el estadio, nosotros queremos ver. Y les pongo como ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar sonido, nosotros, una de las características de la cadena que yo trabajaba, TV Max, era enfatizarse en el sonido
trabajar con la ecualización y trabajar con los volúmenes de manera adecuada, quizás jugar un poquito con el estéreo. Más adelante les tengo esos datos. Es correcto también, pero parte y parte, ¿cierto? Las voces tienen que estar adecuadamente, pero imagínense que no tuviera ese sonido ambiente, el pitazo cuando el árbitro pita, o sea, esa combinación en esa producción, que ustedes pueden decir que, digamos que ustedes están en un canal de televisión y ustedes reciben toda la señal de esa producción, pero ustedes son capaces como productores de mezclar, de obviamente opinar, emitir su opinión y que ustedes encuentren el nivel adecuado entre las voces y el ambiente. Muchas veces tenemos una pelea con el presentador, porque el presentador tiene ese juego, imagínense, ellos le llega la señal limpia, ellos están en un estudio lejos de controles donde se maneja y se manipula el audio que va para el aire. Entonces, ¿qué pasa con ellos? A veces ellos piden más ambiente, pero no es al aire se escucha bien, pero escuchan es que ellos quieren sentirse en el estadio y a veces las bocinas están súper altas y se les mete ese sonido por el micrófono y se crea un ambiente, un audio, se ensucia el audio. Y básicamente esa combinación y muy bien, esa combinación, ese partido, la emoción que causa el narrador, sea cual sea, de cualquier deporte, de cualquier programa, y el sonido ambiente. Otro, no menos importante, que crea sensaciones. Muchachos, miren la importancia y la llave que ustedes tienen en sus manos. Ustedes pueden, con el sonido, ustedes pueden a través de sus producciones bien manejado, bien llevado, ustedes pueden crear continuidad y ritmo, aparte de las imágenes, que pueden ser muy bonitas en la producción y en el guión. Aparte, y captar la atención. Y crea sensaciones. Si queremos que entre los objetivos de nuestra producción se encuentre ser recordados, tenemos que crear sensaciones diferentes. Y ahí incluiremos sonidos para que hacer la sensación buscada nazca en nuestro público, conociendo al público. Y eso tiene mucho que ver con el género, digamos que estamos trabajando terror. Y el campeón, el rey del sonido, digámoslo así, en la reproducción es el cine. Señores, aunque ustedes tengan un teatro en casa, disculpen, pero no se compara a una sala de cine bien equipada. Eso es así. Aunque tengamos los mejores equipos de sonido y teatro en casa, no se compara con esa sensación del cine, principalmente por las vibraciones. Y ya vimos anteriormente los sonidos infrasónicos, esos sonidos que son frecuencias bajas, los bajos, y esas vibraciones que causan ciertos sonidos. Y esa sensación las crea el cine. Ese es en la televisión, obviamente, por el equipo que tenemos, no podemos jugar tanto con eso. En lo digital, de repente, un poco jugando con los auriculares, creando producciones para ser escuchadas con auriculares. Esa es otro contenido que deberíamos crear y pensar en eso. ¿Cómo se mide? Ahora ya sabemos el sonido, cómo se comporta, ¿cierto? Ya sabemos qué representa. Y es importante que sepamos, por eso que les digo, debemos cuidar nuestros oídos. Existe algo que se llama el umbral del dolor. Nosotros no podemos, y ahí está la cantidad de los decibeles. Vamos a ver lo que son los decibeles. Pero principalmente esta es una gráfica comparativa a los diferentes sonidos que podemos escuchar y que encontramos en nuestro en nuestro día a día. Hace para mantener, perdón, estoy leyendo. Ajá, vamos a leer. Dice, ajá, como el controlador de audio hace para mantener los audios acorde, de acuerdo, es correcto, eso es. Y a mí me tocó, o sea, me tocó por muchos años. Tenemos equipos y muy acertada la pregunta de D'Angelo. Y vamos a echar atrás para no confundirnos en el tema. Es muy acertada la pregunta. ¿Cómo se hace cuando tienes dos narradores y específicamente un narrador que habla fuerte, Roberto Rivera? Él de por sí, su tono de voz es alto, él habla
porque él habla así. Ese es su tono de voz, él no está fingiendo. Y más que se emociona, no podemos parar sus emociones. Ustedes como productores no le pueden decir, narra más bajito. No, no se puede, él es así. Pero ustedes lo van a tener con un experto. Y recuerden esta combinación. Cuando ustedes tienen un tipo de deporte, ustedes van a tener el narrador y el experto, principalmente el comentarista. Digamos que Roberto Rivera está hablando o David Zamudio, los amigos de Metcon, él está narrando toda la jugada. Y en las jugadas muertas o en ciertas pausas, el comentarista hace sus observaciones. Así se trabaja principalmente el deporte. Cada vez que ustedes ven 3, 4 ya están abusando de eso. De repente alguien en terreno. ¿Y cómo se hace la pregunta? Si tenemos 2 personas cerca hablando, obviamente, le doy un dato, el micrófono y le pregunto, usted tiene a Roberto Rivera y tiene en su momento a Ricardo Icaza que habla más bajo, los que ven TV Max. Entre Zamudio y Ramón como que se dan la mano en los niveles. Entonces, ¿usted a quién le subirían? Si digamos que ustedes están grabando algo, ustedes están trabajando con ellos. Una pregunta ahí, dígame, para ver, rapidito. Un narrador que habla fuerte y alguien que habla bajito. ¿Ustedes a quién le suben el micrófono? Cada uno tiene un micrófono. ¿A quién ustedes le subirían? A ver, de una respuesta. Al que mejor modula. Es relevante. Es relativo, perdón, es relevante. Porque modular, digamos que modular tiene que ver mucho con, o sea, el que habla más alto. Es correcto. Si es lo que quiso decir, al que habla bajito, Kenia, no. El que habla más fuerte. ¿Cómo así, profesor? Sí. Y ahí va cómo hicimos nosotros, cómo se hace en televisión. El equipo que hacemos nosotros son micrófonos, obviamente. Pero si yo me pongo, un ejemplo, que yo me pongo a hablar al lado de ustedes, yo hablo, quizás mi tono de voz es alto también. Yo hablo al lado de ustedes y tengo a alguien que habla bajito. Imagínense el personaje conocido por ustedes que hable más bajo, que está al lado conmigo y tiene un micrófono. ¿Qué va a pasar? Mi voz se va a meter por el micrófono de ellos, ¿cierto? Porque es algo eléctrico, electrónico. Porque el micrófono está para los dos. Aunque nos pongamos a una distancia, no podemos estar muy lejos porque somos 2 presentadores. Entonces, se le sube el volumen, digámoslo así, la ganancia se dice técnicamente al que más fuerte habla. Anótenlo ahí, sépanlo ahí. Eso es igual como ustedes van a grabar. Ustedes tienen que grabar una entrevista de 2 personas en una cámara. Obviamente que en postproducción pueden trabajar los audios separados, pero si no pueden, súbalo un poquito más al que habla más fuerte para que no se escuche ese audio encajonado. ¿Encajonado qué es? Que yo estoy por acá. ¿Se dan cuenta la diferencia? Yo me escucho por acá, el micrófono está por acá, entonces se escucha en el micrófono aquí, se escucha por acá. Entonces, el que habla más fuerte se escucha por todos lados y se escucha mal. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se procesa? El audio tiene procesadores. Esos son como los plugins, los que editan en Audition sabrán, eso se hace en vivo también y se trata de compensar y limitar los audios. Así de sencillo. A través de equipos procesadores. Esa es la respuesta, D'Angelo. Pero sí, es trabajoso. A mí me costó. Un noticiero, a mí me costó. Y un noticiero es más sencillo, con 2 personas que prácticamente hablan al mismo tono, pero yo tenía 2 personajes. Y a mí me costó. Y se escucha ese término. Cuando usted escucha, no, se escucha como encajonado. Usted va a escuchar ese término bien común. Y es porque, ¿qué pasa? La fuente principal de su micrófono está direccionada para otro lado o está captando otro audio en un segundo plano. Recuerden lo que les mencioné en clases anteriores de los planos de los audios. Entonces se escucha en un segundo plano, no se escucha en ese primer plano. Esa es lo que pasó. Y sí tuve dificultades al inicio, cuando estaba aprendiendo. Y poco a poco fui practicando y me dieron ese dato. Creo que sepan, eso no es que yo lo saqué de la nada, que ese dato me lo dio un experto que tenía mucho más tiempo, un ingeniero, y ese dato me ha ayudado toda mi vida. Créanlo, y se los paso a ustedes para que lo pongan en práctica. Bueno, muchachos, yo les tengo aquí esto, ya les pasé antes, hace un rato les pasé cómo se mide. El sonido se mide y eso tiene que ver mucho cuando ustedes van a procesar el audio cuando ustedes están ante un equipo de edición.
si están trabajando sonido solamente o si están trabajando en el Adobe, en el Premiere, que es lo más común, ustedes lo van a ver en decibeles. Ellos se miden decibeles. Hay muchos decibeles. No vamos a entrar en detalle en la cantidad de decibeles. O sea, hay variaciones en los decibeles. Sépanlo solamente que es en decibeles. Es una escala logarítmica. O sea que el nivel óptimo de nosotros, cuando ustedes tengan el equipo, lo que ustedes les tienen de esta explicación que les estoy dando, se miden decibeles. ¿Estamos claritos? Ok. Se miden decibeles y ustedes tienen los límites, independientemente del equipo que estén trabajando. Esto puede ser virtual, ustedes están trabajando, ustedes están viendo cómo el audio va picando aquí, se dice picando, o sea, moviéndose. Ustedes pueden regular esa entrada y que les quede en cero, que no les llegue. Esto es un audio saturado. Y eso sí, señores, yo se lo he dicho anteriormente y se lo repito y se lo repito. Ante un audio saturado, ese es cuando está un audio rajado, se le dice. Ese es como que ustedes tienen un equipo de sonido en el carro que ya no le da más, que están rotas las bocinas y ustedes le quieren dar de todas maneras. ¿Se han fijado en eso? Que le dan y están las bocinas rotas y que ustedes le dan volumen y las bocinitas no aguantan del carro. Y le meten un bajo ahí que se raja. Ese audio es rajado, saturado, técnicamente una saturación en el audio. Eso no le va a funcionar. Por más que eso no hay nada que lo arregla. Más plugin, por más lo que van a, o sea, le van a vender aire, le van a vender ciertas ideas de que hay plugin, de que hay métodos, pero yo se los digo, señores, eso no tiene arreglo. Así que, ¿qué les toca a ustedes cuando ustedes van a grabar? Grabar en los niveles necesarios, los niveles que son cero. Tampoco me van a grabar por acá abajo, que el audio, a veces, ¿qué pasa? Me quedo aquí con esto de los niveles. Eso deben dominarlo ustedes. ¿Por qué? Porque esto se aplica tanto a una mega producción, a una simple grabación de una entrevista, como les dije. Si ustedes tienen para el proyecto final una cámara en la cual ustedes están grabando el audio y no lo tienen en auto, pónganlo en auto, yo se lo recomiendo, pero si quieren experimentar, pónganlo en manual y van regulando el audio, ponen a la persona a hablar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ustedes están ajustando la camarita o el equipo. Y ahí ustedes le dan hasta que quede más o menos en cero ahí, que no se les vaya en rojo. ¿Qué le dice a la persona? El tono que hable, 1, 2, 3, por eso que se le dedica un tiempo al audio. Ya ustedes tienen sus luces, un ejemplo, sus lámparas, tienen el personaje. Bueno, ese personaje, antes que ustedes lo pongan a grabar, ustedes pónganlo a contar. 1, 2, 3, cuénteme el 1 al 5. Punto. Eso se hace, es una regla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí vamos arreglando. Ustedes aquí manualmente, si es algo digital, o sea, si es una camarita, equipo, ustedes lo van ajustando aquí los niveles del audio. Si es un celular, el celular lo va a hacer automático. Porque regularmente el celular no tiene para ajustar eso. Eso que les quede, que se mide en decibeles. Y eso ustedes lo van a ver. ¿Dónde lo van a ver ustedes? En el programa de postproducción también, el DB. Cero. ¿Por qué cero? Porque es una unidad logarítmica, una aritmética. Y cero es el valor adecuado. Cero, un poquito que les pique. Muchas veces así se representa. Cuando está una zona segura, por decirlo así, es verde. Déjenlo que con confianza les pique un amarillito. Pero ustedes ven rojo, señores. Peligro, peligro. Sépanlo. Avanzamos. ¿Cómo se capta? ¿Qué deben saber ustedes? ¿Cómo se capta? Voy a poner un ejemplo básico. Y les voy a poner el ejemplo. El equipo principal para grabar audio y captar audio de calidad siempre ha sido el micrófono, ¿cierto? No damos más vuelta ahí. Ya yo les mostré a ustedes la diferencia de los micrófonos, los tipos de micrófonos, para qué sirve qué micrófono en su momento para que tuvieran una idea. En función de sus características y obviamente los resultados obtenidos serán mejores o peores de acuerdo a sus características. Y ahí les voy a poner el ejemplo, así como los objetivos de las cámaras. Ustedes tienen cámaras, los que han tenido la oportunidad de trabajar con cámaras saben, utilizamos los objetivos, los lentes, pues, con diferentes finalidades. Si ustedes quieren captar algo muy amplio, ustedes usan unos angulares, ¿cierto? Dependiendo, ustedes quieren, digamos, fotografiar o grabar un grupo, unas tomas amplias de un edificio,
ustedes van a utilizar lentes angulares, ¿cierto? Si ustedes quieren captar algo a la distancia, ustedes quieren detalles, ustedes pueden utilizar el zoom. Estamos claritos en eso. Bueno, en el audio tenemos algo similar. ¿Y cómo se mide? Porque ustedes van a ver los micrófonos. Profesor, ¿qué micrófono utilizo cuando voy a grabar? Ustedes fíjense nada más. Esto se llama el patrón polar o curvas polares también. Los micrófonos están hechos y están fabricados de esa manera. Las curvas polares. Tenemos un micrófono de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Eso se fija uno en las especificaciones del equipo. No es comprar micrófono por comprar. A veces lo más caro no nos va a resolver porque de repente está hecho para otra cosa. ¿Qué pasa? Eso va, miren la imagen que está ahí y miren acá. Según la forma del micrófono. O sea, no del micrófono. O sea, ellos captan. Esto es una cápsula. Vamos a quitarlo. Esto es una protección. Esto es una rejilla de protección. ¿Ok? Aquí está el asunto. Esta es una membrana que responde, no vamos a entrar en detalles técnicos, que al igual que el lente reacciona y la cámara reacciona cuando tiene luz. Bueno, cuando esto le pega el sonido, reacciona. Muchas veces ustedes han visto el Phantom Power, hay un micrófono que tú le metes la electricidad a la misma consola o la cámara le proporciona. No vamos a entrar en detalles, pero tiene una membrana y de acuerdo al patrón polar, trabaja. Hay cardioides. Cardioides, miren la gráfica, miren cómo recoge el audio. Cardioide, principalmente casi en su totalidad. Hay supercardioides que igual están recogiendo por acá. Esa es su estructura. Hipercardioides. Hay omnidireccionales y bidireccionales. Ustedes necesitan, de acuerdo a lo que van a grabar, si van a grabar voces, es un tipo de micrófono que yo recomiendo que sea quizás cardioide y regularmente o es un micrófono de mano o es un micrófono de solapa, que le dicen el de solapa que ustedes conocen, de lavalier. Y de acuerdo a lo que ustedes vayan a grabar. Si ustedes van a grabar, por ejemplo, que les toca grabar un grupo musical, imagínense, tienen que tener un experto de audio, ¿cierto? Un técnico, pero si ustedes ya ustedes deben saber que para una batería, los que han tenido la oportunidad de trabajar con músicos, ellos tienen la batería tiene un propio juego de micrófonos con sus propias características. Usted tiene que saber que cada micrófono es una señal. El bombo, abajo, etcétera, etcétera. Todas las partes de la batería. Les traigo esa colación porque nosotros debemos saber cómo trabajan los micrófonos y es lo que vamos a estar captando. Lo que vamos a estar captando y ahí les dejé las diferentes características de cada uno y cómo se va trabajando. Solamente es un poco como de cultura general para que tengamos un conocimiento de que existe. Muchos preguntan también, yo voy a grabar en mis producciones, recuerdan que había continuidad, que había generar interés, esas características propias del sonido. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre el sonido monaural, o sonido o audio estéreo? Está en la manera de cómo vayamos a grabar. Y ahí les dejo el texto que está ahí. Me remito a la página 7. Una señal monofónica, miren a la izquierda de su pantalla, la que tiene un solo microfonito arriba. Es una señal grabada con un solo micrófono. Al escuchar la grabación con dos altavoces auriculares, la señal se duplica, pero van a escuchar lo mismo. Es como que me están escuchando a mí, la misma voz me van a escuchar por las dos bocinas lo mismo. Ustedes no van a escuchar un estéreo. ¿Estéreo qué significa? Espacio. Y ahí vamos allá. En cambio, esa es la señal mono. Por eso yo tengo dos bocinas, pero igual, si captaste con un solo micrófono, mono.
¿Qué recomiendo yo grabar con eso? Voces, clarito. ¿Cierto? Clarito, voces. Entrevista, voces. Un solo micrófono. Eso tiene que ver mucho también cuando ustedes lo trabajan en la postproducción, que ustedes, hay una parte que se llama paneo. No vamos a entrar en ese detalle, pero ustedes panean hacia la izquierda o hacia la derecha. Es un poquito más de postproducción. Por lo tanto, debemos conocer que el audio mono, y eso se recomienda para las voces, y ahí le dejé un video más adelante. Me adelanto ahí un poquito en esa explicación. ¿Y qué pasa con el estéreo? ¿Qué es el estéreo? Espacio. Así de sencillo. O ustedes escuchan un tema musical, ustedes van a escuchar, si ustedes se ponen sus audífonos, siempre les recomiendo poner sus audífonos bien izquierdo, derecho, en left, en izquierdo, o sea, como debe ser, para que gocen de las producciones que están hechas en estéreo, obviamente. Las películas también, si utilizan auriculares, o igual si tienen bocina o un buen equipo de sonido en sus casas, en la computadora, para que disfruten del mismo. Eso está grabado con 2 micrófonos. Y la señal, obviamente, uno para la izquierda y otro para la derecha. Eso lo pueden hacer ustedes también, pero eso se utiliza más que todo para ambientar. Ustedes quieren ambientar, por ejemplo, la playa. Ustedes pueden perfectamente grabar con 2 micrófonos o con una grabadora como esta. Por eso que vengo a pantalla. Una grabadora como esta les resuelve la vida. ¿La ven? Este tiene 2 micrófonos y perfectamente graba en estéreo. Hay 2 patrones para grabar en estéreo. Eso lo podemos hacer con 2 micrófonos también, ojo. Pero esta grabadora, si se dan cuenta aquí, tiene 2 Tascam. Esta es tecnología alemana. No importa la marca, pero es la más fiable en mi caso. Hay 2 patrones cruzados, obviamente. Me está grabando un espacio. También puedo ponerlas así. ¿Ok? Y ahí ustedes están grabando el espacio que está aquí. Eso les sirve a ustedes mucho. Y les recomiendo, si no lo tienen, para que tengan bancos de sonido. Si ustedes están grabando algo, ustedes están haciendo un podcast, hagan lo que se sienta sabroso, que el que está ahí sienta que está, digamos que estoy hablándole de la playa o del campo. Y eso lo pueden ustedes grabar 30 segundos de playa, se van un día, graban 30 segundos de playa, 30 segundos de calle, de ambiente. Pueden grabarlo, pueden hacer la prueba primero comenzando a grabar en mono con un celular, pero lo tienen ahí para ambientar. Lo más bonito sería grabarlo con esto o incluso trabajarlo con 2 micrófonos paralelos. Y bueno, esta sería la técnica. Me refiero a la microfonía, cómo se coloca los micrófonos para grabar en estéreo. Y eso les sirve mucho también cuando ustedes, digamos que ustedes están grabando un corto y ustedes quieren recrear algo. Y bueno, ya grabaron y de repente quieren doblar, pero ya ustedes grabaron allá. Entonces ya ustedes, por lo menos eso se llama el sonido del escenario. Ustedes graban, tiene otros nombres, pero ustedes graban esos sonidos que se escuchan, digamos que en la sala donde grabaron. Ustedes graban 30 segundos, el ambiente del aire, el ambiente. Y cuando ustedes meten ese sonido, se escucha mucho mejor y mucho más rica su producción. Capta más la atención, esa es la idea. Ahí les dejé un video al final de la página 7 para que diferencien, clarito, ¿no? Para que diferencien entre mono y estéreo. Y para que lo practiquen, lo pongan a prueba en sus producciones, en sus cosas. Experimenten con el sonido y desde ya les digo, cuentan conmigo para cualquier asesoría en cuanto al campo. Trato de aportar lo que conozco y lo aplico y que lo apliquemos a nuestro mundo audiovisual. Preguntas hasta el momento, muchachos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos claros en eso básico del sonido? Me alegra, sí. No, y eso es fundamental. La gente lo deja a un lado. En general se deja a un lado mucho, por eso que digo, yo les voy a atar hasta que lo agarren como una disciplina. O sea, ustedes implementen el audio, el sonido bien captado, bien captadito. Me alegra, me alegra. Bien captadito. Siempre le he dicho en la fuente que tengan un micrófono que capte
Ya les digo, la calidad obviamente aquí sí depende del precio, ¿no? Pero ustedes experimenten, ya les digo, hay micrófonos baratos, hasta la electrónica vende micrófonos solaperos de solapa en 5, lo he visto en $5 por ahí, en los chinos, como se dice. Y eso les hace una diferencia enorme, abismal, al momento de utilizar eso en sus grabaciones con celular. No les estoy diciendo que con una cámara. Hagan esa diferencia. Pónganse el solapa. Obviamente, si es un dramatizado, obviamente oculten el micrófono. Pero si es tipo de entrevista, tranquilamente se lo colocan e incluso le dan más movilidad a la cámara o al celular si hay otra persona quien la está trabajando. Es mi recomendación. Me alegra, Kenia. Sí, para que le quede a ustedes. Ya le digo, este es un mundo. Si nosotros nos metemos en el sonido, en el audio de verdad, nosotros nos quedamos aquí horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas. Yo he tratado de como que reducir un poco y lo que se aplica principalmente en general y sepamos la importancia más que todo del audio. Eso a veces lo dejamos a un lado. A veces nos preocupamos por cómo se ve. Y de repente, miren, y hay pruebas. Yo anteriormente les compartí un texto en otras materias. Es correcto. Así es. Y practicando, ya le digo, ahí puede invertir un microfonito ahí de $5 en la electrónica, van practicando. El día siguiente después me compro 2 microfonitos, ya tengo un estéreo, puedo ir practicando, tengo un teléfono que no quiero, pero que graba audio, y ya tengo para grabar a la vez los dos, y voy grabando ambiente, y ya tengo, ustedes pueden ir practicando si no tienen, no sé si se lo han puesto en otra asignatura, pero sí me gustaría y les recomiendo que tengan propio de ustedes bancos de sonido, sonido de playa, sonido de calle, sonido. Váyanse y van a la parada y cuando todo eso detalles hacen bonitos sus producciones, sus podcasts y le dan mucho más fuerza y mucho más valor. O sea, valor en el sentido de que les da el mensaje llega mucho mejor. Imagínense que yo, no, que aquí estamos en la parada, no sé qué cosa, yo estoy narrando una historia y no hay nada de fondo. Y yo estoy en el estudio, estoy metido en un carro, ¿no? Entonces le ponemos fondo de calle, fondo de lluvia, que hay también, pero ustedes traten de grabar lo que más nos representa a nosotros acá en este país que vivimos. Y ténganlo ahí. Lo suben en la nube y lo tienen ahí, lo graban en su disco duro y lo tienen ahí. Y esa es la idea, pues que mantengamos eso del estéreo. Las voces no se graban, ya hay para cerrar eso. Las voces regularmente, a menos que sean coros, ya en la música, obviamente que hay principios, coros, ustedes le pueden hacer un poquito estéreo para que sientan ese espacio. Ciertos instrumentos van en el centro, por decir, o sea, se graban en mono, otros van en estéreo. En fin, es un mundo. Y trabajar con músicos es otra. Y ustedes, si les toca trabajar con músicos, porque puede que haya espectáculos y cosas, ya ustedes saben por dónde. Si van a trabajar con un técnico de sonido, ya ustedes saben por dónde va la cosa. Yo les estoy dando las herramientas para que ustedes, como se dice, se defiendan en el campo. En fin, vamos a hablar de un tema que también me gustaría siempre recalcar, que ustedes lo han visto, yo se lo he presentado, y otra vez, profesor, el mismo tema, pero recordemos la fuerza, que ahí les puse en el texto. No vamos a profundizar mucho aquí, vamos a repasarlo por encimita. En la página 8, ya como en reiteradas ocasiones hemos planteado la producción audiovisual que tiene que ofrecer el mensaje con imágenes. Lo dejé de último porque el sonido del audio lo deja a un lado, entonces lo tocamos primero y ahora estamos trabajando con la imagen. Las imágenes son la realidad, no son la realidad, sino que representan una representación icónica, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo de la mejor manera. Y no se dirigen a la capacidad racional del perceptor, sino a su capacidad emotiva. Siempre nosotros pensamos, o sea, antes de pensar ya se están moviendo nuestros sentimientos cuando ya imagínate esta película súper clásico, hay momentos emotivos que las cuales nosotros no razonamos. Obviamente, si nos vamos a la historia, o sea, hay muchos elementos que no coinciden, etcétera, y que hicieron este personaje un héroe en la película. Bueno, nosotros cuando estamos en el cine vamos a vivir la película, ¿cierto? Nosotros vamos, sea de género que sea, si es de
terror. A mí no me gusta mucho el terror, pero sí de acción, de comedia, de drama. No vamos a vivirla. Entonces, eso lo hace la imagen y eso es lo que ustedes buscan en sus producciones. Deben buscar en sus producciones, captar esos sentimientos de la gente. Y haya esa interacción de parte del receptor, de quien está allá, el televidente, a quien nosotros le dirigimos nuestro mensaje a través de una película, un corto, un programa, un video, un podcast, una presentación, en fin. Es el principal elemento, se dice, se estructura en la codificación del mensaje audiovisual. Se constituye por varios componentes y vamos a verlo por encimita, esos componentes, para que ustedes vean qué tantos, muchos piensan nada más que es la imagen que está en la pantalla, como que, pero hay muchos elementos que son, esto es una clasificación propia que yo he hecho de componentes que aparte de los planos conocidos, hay elementos pasivos y activos que interactúan entre sí, como el set o el escenario, la iluminación, el presentador, el anchor. Y la efectiva proyección de estos elementos va a depender de la utilización de los recursos narrativos que hemos visto, como los planos, ángulos y movimientos. Pero entonces, ¿qué pasa con esos? ¿Cuáles son esos componentes pasivos o fijos, profesor? Son los referentes a la infraestructura, a los elementos que componen el ambiente en el cual se desarrolla la imagen, como la escenografía. O sea, ya con el fondo ya ustedes están diciendo algo, eso es lo que les quiero decir. La iluminación, ya vimos la semana pasada, cómo la iluminación, o sea, transmite mensajes y cómo nosotros podemos, nuestro trabajo principal es tratar de manipularla, de controlarla a nuestro antojo, por decirlo de un modo, la iluminación. También que hay en esos elementos pasivos, digámoslo así, entran los elementos como las cámaras en sí, el teleprompter. Cabe destacar que este ambiente puede ser controlado. Eso puede ser un ambiente controlado, como ustedes ven ahí. Controlamos las luces, controlamos todo, el ambiente, el aire acondicionado. Pero puede ser, eso es un set, o puede ser en exteriores, un programa deportivo. Regularmente se están haciendo programas deportivos antes de los partidos de fútbol. Me toca prestarle servicios profesionales a un canal de la localidad, a una cadena de la localidad, y se está haciendo, existe esa competencia con otras cadenas, y se está haciendo una previa del partido, la candela que se hace antes de un partido de fútbol, del fútbol local. Se hace una previa de media hora, y ese es un ambiente totalmente en exteriores. Eso es parte de esos componentes pasivos o fijos, el fondo. Por eso que tenemos que procurar siempre cuando componemos, cuando hagamos nuestra proyección, nuestra imagen, hacerlo de la mejor manera, evitar esos fondos que obviamente nosotros no los pusimos ahí, pero evitar marcas que no queremos y componer de la mejor manera nuestros planos. A eso quiero llegar. Hay componentes también activos o dinámicos. Son aquellos que participan de manera activa. ¿Quiénes son? Ustedes. Todos ustedes influyen en la imagen, aunque no crean. Ustedes están detrás de cámara. Los presentadores, los locutores, los invitados, el equipo técnico, incluso hasta la audiencia, hacen que esa imagen gane y que capte la atención del público, que es para quien nosotros trabajamos, independientemente del medio que estemos trabajando. No quiero irme sin recordarle los planos, esos recursos narrativos propios que los componentes pasivos y activos por sí solos no desarrollan el mensaje. Y ahí entra en acción los planos, lo que ya conocemos, encuadre o ángulos, movimientos físicos, ópticos y transiciones que hacemos. En fin, cuando hablamos de plano, ya es lo aparte que vemos en pantalla. En Panamá se conoce como el tiro o shot. Es la distancia focal o perspectiva física del espectador respecto a los objetos. Ahí no vamos a entrar mucho
en detalle y siempre vamos a hacer un repaso de los que conocemos y para qué. A veces hay producciones, y eso se los digo, me ha tocado ver proyectos estudiantiles en los cuales se abusa de planos abiertos. Nos perdemos los detalles y no debería ser. Y eso tiene mucho que ver con el lenguaje y la manera que querramos proyectar esa imagen. Tenemos los planos por encuadre, que o sea, es una relación que sacamos una relación respecto al sujeto y al entorno. Aquí igual no vamos a estar hablando mucho. Este es el plano panorámico o un full, se puede decir, full shot. Aquí en esta toma ustedes la han visto mucho en los noticieros, que esta nos sirve para ver dónde están los personajes, pero no nos podemos ir con esta imagen toda la distancia, ¿cierto? A eso me refiero yo. Esto nada más en cuanto a la imagen, nosotros queremos proyectarle al espectador dónde estamos. Por ejemplo, es campo, una toma de un par de segundos de campo. No dejamos toda la acción ahí, que los personajes se vean pequeños cuando hacemos el montaje. Y ahí nos vamos cerrando los planos, plano general, que es donde el más común quizás en televisión, y ahí vemos al sujeto de pie a cabeza en la acción, y ahí ya estamos viendo cómo se desarrolla sus movimientos. Obviamente el plano americano, ya aquí vamos cerrando los planos acostumbradamente. Este es el plano americano, este es el plano y plano italiano se le decía en su momento también. Es de la rodilla para arriba. Bueno, aquí un poquito recorté mucho. Tipo western, tipo de los vaqueros, se toma mucho eso de guiones de planificaciones de películas así, de la época western. Ya entramos un poquito más en detalle con el medium. Ya ahí estamos viendo un poco más de que limita la óptica de la acción mediante un encuadre más reducido, generalmente la cintura para arriba. Cuando hablamos de un medium shot, y obviamente que tiene con los planos de fotografía, pero hablamos de un medium shot, también puede ser un medium shot para abajo, porque podemos ver cómo camina ese personaje, si el tema es ese, si tenemos un personaje herido, un personaje cojo, un personaje, si queremos resaltar ese detalle, vamos a hacer un medium shot para abajo, pero obviamente lo más común es para arriba, y eso es lo que ustedes van a ver siempre, porque ahí ya el espectador puede ver como que los gestos, ¿cierto? A medida que vamos viendo los gestos, puede estar utilizando las manos, ya el presentador puede gesticular mucho mejor, el personaje puede gesticular y se entiende mucho más el mensaje. El plano corto, aquí vamos cerrando ya. Entonces ya entramos como un plano psicológico, porque ya estamos viendo los gestos, ya tiene un contenido como más dramático, eso lo vemos bastante ya obviamente en cine, en televisión no vamos a ver esto, al menos que vayamos a ver un reportaje en el cual no estoy de acuerdo cuando se sacan las personas llorando y se cierra la toma y se ve esas cosas. Bueno, una opinión muy personal, pero más o menos se utiliza para eso, ese contenido dramático. Repasamos para qué vamos a utilizar el primer plano, ya donde los rostros llenan la pantalla, que falta cerrar un poquito más. Se utiliza un poquito más entrevista. Para su proyecto final, el encuadre debería ser un medium. Pueden ir cerrándolo también aquí perfectamente. El plano ya primerísimo, primer plano, ya sabemos que es para las emociones y es algo que ya cuando vamos cerrando las tomas ya vamos entrando en ese carácter psicológico y más que todo, digamos, en documentales, esos primerísimos primer plano. Tenemos también ese plano detalle y eso es importante y esto se utiliza, ese dicen insert shot, o sea, está el personaje y de repente la joven me está mostrando los audífonos, pero también puede estar gesticulando con las manos. Una persona que está nerviosa, imagínense un guión de una película, un corto, y la persona está nerviosa. ¿Y cómo hace la persona? La persona mueve las manos, se aprieta, se mueve los pies, porque está nerviosa. Imagínense un interrogatorio y tienen al culpable ahí y ustedes quieren demostrarle al receptor, a la teleaudiencia, a la audiencia que ese personaje está nervioso. El guión dice, Juan está nervioso.
Entonces, ¿cómo ustedes lo representan? Recuerden que un guión cinematográfico le va a llegar a ustedes así. Juan está nervioso, un ejemplo. O Juan mueve los pies. Ustedes tienen que ver cómo ustedes lo representan, a través de qué plano. Ustedes van a buscar un plano de detalle. Importante. Hay un over shoulder o plano sobre el hombro. Se utiliza también en entrevistas, pero cuando ustedes tienen dos personajes y este personaje, obviamente todos conocemos a este periodista internacional, para darle relevancia, ¿cierto? Aquí tiene aquí el entrevistado, obviamente que él ya tiene una toma de frente, una cámara, pero este lo hacemos para integrarlo mucho más a la entrevista. Ese es el over shoulder. Tenemos este plano subjetivo o el punto de vista. Este es como que el personaje está, o sea, ustedes son, ustedes dan para que la teleaudiencia se identifique con el personaje aún más. Se puede usar para una programa periodístico de investigación, para representar una persecución, como ven ahí más o menos. Ustedes utilizan este plano, obviamente una cámara aquí. Ya tenemos mucha tecnología, hay cámaras pequeñísimas de muy alta calidad que pueden utilizarla. En fin. Hay planos por angulación, eso lo vimos. Y la posición de la cámara con respecto al sujeto. Ya sabemos lo que representa una cámara de frente, es como que lo más normal, digamos, en el mundo. Cuando a ustedes les toque trabajar con presentadores de televisión, por ejemplo, traten siempre de poner la cámara a la altura de ellos. Siempre, siempre, siempre. Ya tienen su iluminación. Miren, miren esto es aquí algo muy, muy de noticia. Miren la iluminación que está acá arriba. O sea, están tratando de que se vea por lo menos el rostro sin ningún tipo de técnica normal, porque esto aquí es, imagínense la cantidad, que es mucha gente. Imaginémonos. Y tenemos la cámara frontal, a la altura de los ojos, el plano neutral. Regularmente lo que se hace. Ya sabemos el picado, que ponemos la cámara alta y eso es como que se utiliza para generar eso, para mostrar al espectador en una situación de inferioridad, la persona que está ahí. O sea, algo pasó ahí. Ahí él me da la idea de que pasó un problema, algo, lo agarraron, ¿cierto? Entonces ustedes van a representar eso en su historia, en su guión. Esta sería la angulación ideal. Lo agarraron. O incluso también muchos representan también cuando hacen oraciones, hacen plegarias. Entonces, esa es una representación, poniéndolo a él vulnerable. Lo contrario es el contrapicado que ya hemos visto, pero es siempre importante repasar y que la utilicen. La utilicen. ¿Qué vamos a usar nosotros en la entrevista? Profesor, ¿de qué ángulo pongo la cámara o el celular que voy a hacer la entrevista para el proyecto final de la próxima semana? Frontal, neutral. No lo pongan ni la cámara arriba de la vista ni abajo, porque se ve bien, no, porque eso tiene una connotación y la idea es que vayamos poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo o lo que estamos repasando en este caso. El caso de la toma cenital, obviamente, no da esa sensación, son tomas espectaculares, estéticamente son atractivas, ¿qué más les puedo decir? El nadir, que es lo contrario, punto de vista de la cámara se encuentra perpendicular respecto al sujeto, respecto al suelo, y la imagen obtenida ofrece un campo de visión orientado abajo hacia arriba, de plano que ofrece son usos limitados, o sea, no siempre van a tener que usar eso, pero sí da una perspectiva diferente en nuestra historia, en nuestras programaciones, en nuestros programas que vayamos a implementar. Y obviamente que este plano, el holandés o aberrante, ponemos la cámara a un lado, esto no se usa siempre, pero sí para situaciones en las cuales nosotros queremos proyectar inseguridad, en fin, algo que no está estable, inestabilidad. Es como una angulación, unos 45 grados. Repito, no todo el tiempo, se puede alternar con otros planos, pero sí genera eso. Utilícenlo, muchachos. La idea es que lo utilicen. En fin, la utilización de cada uno de los planos vendrá determinada principalmente por el criterio de ustedes, el realizador. Traten siempre de innovar. Siempre le voy a decir eso, que innoven, ya tienen las herramientas, pónganla en práctica. Y ustedes deben decidir dónde y cómo colocar las cámaras y en qué plano
selecciona y en qué momento. Ustedes le van a preguntar como experto. Imagínense que ustedes son los únicos, y ha pasado, a mí me pasó, yo trabajé en una institución en la cual yo era la única persona que sabía de audiovisual, porque era una institución y que independientemente de a qué se dedicaba, no era fuerte la producción. Entonces a mí me dieron el equipo, me dieron luces, me dieron cámara, trípode, todo de paquete, equipo de edición y todo. Estaban esperando que yo llegara. Y me dieron todo, toma tú, programa tú todo y ve tú qué haces. Entonces ya ellos te preguntan, yo tuve que trabajar mucho con gerentes, con la parte corporativa, tuve que trabajar con público y todos te preguntan lo mismo, ¿dónde me pongo? Ya ustedes saben, muchachos, ustedes saben la iluminación contra la luz, no. El audio debe ser bueno, calidad, con un micrófono principalmente. Entre menos ruido mejor. No se confíen de un celular. Señores, los iPhone se puede decir en buen palme, están volando en calidad. Pero obviamente no te van a una calidad de audio como te la da un micrófono. O sea, pueden alternarlo. O sea, no se confíen de lo bonito que se ve. No, yo lo he logrado con mi celular, señores. Estamos trabajando, estamos preparándonos para esto. Pónganlo en práctica. Y en su momento, esa es la pregunta del millón de dólares. ¿Dónde me pongo? Y yo trabajaba sin asistente y yo mismo tenía que ubicar a la persona. Por eso que el proyecto final tiene mucho que ver con eso. Ustedes saber dirigir a la persona, porque en teoría una persona que no conoce el campo, su personaje, entonces ustedes van a dirigirlo, van a hacer esas pruebas de audio, van a tratar de buscar la mejor iluminación posible y van a entregar lo mejor posible. Y déjenme dejar de presentar. En fin, muchachos, esa es la idea y con esto estamos listos por hoy. Si tienen comentarios, este es el momento. Consulta, vi muy buenos trabajos, muchachos, en cuanto al tema de la iluminación de la semana pasada. Todavía que no han podido entregarlo, tienen hasta las 11:59. Ya les digo, no se confíen en el internet, que el internet se cae a veces en horas altas de la noche. Me ha pasado por experiencia propia. Y bueno, para la próxima semana, obviamente que no tenemos ningún tipo de actividad, porque ya la actividad la hemos hecho, la han realizado de buena manera. Tengo que subirle la he visto, pero tengo que subir las notas a la, a la plataforma para que estemos bien todo cuenta y pago. Y bueno, para esta semana, el proyecto final, preguntas que tengan referente a ese proyecto final, muchachos. De mi parte, como están ahí los puntos, a ver, a evaluar. Si no los tienen ahí, se los pongo de nuevo en la plataforma. Queremos ver todos esos aspectos, esos pequeños aspectos que hemos visto, y esa es como la materialización de su trabajo, o sea, de lo que hemos visto. Entonces, esos aspectos, ya más o menos conozco el nivel de cada quien, por eso que cada uno lo puede ir evaluando. Y la idea es que personalmente se lleven, o sea, que después de esta clase, después de taller de medios audiovisuales, ustedes hayan crecido un poquito en la parte técnica. Por eso que estos elementos siempre vamos a estar machacándole, viendo que si el audio, que si la iluminación, en fin. Entonces, si no tienen preguntas, o sea, estoy a la orden aquí, muchachos. Tienen consultas. Ya la próxima semana cerramos, sería nuestra última conexión y los detalles finales. Vamos a hablar un poquito de realización en sí. Importante también que conozcan todos esos detalles. Sí, esta semana no, ya la próxima semana es el final, ¿cierto? La última, la entrega del proyecto final. Ya esta semana no tenemos ninguna asignación, ¿o me equivoco? Recuerden la planificación. Ajá, de nada. Ustedes dedíquense esta semana, obviamente, a entregar ya el proyecto final, a realizarlo, a ultimarlo, a ver los detalles, que si la luz, que si todo lo que vimos en esta clase. Si no tienen luz artificial, si tienen luz natural, pongan el personaje, preferiblemente si está dentro de una habitación,
preferible que haya una ventana que los filtre. Traten de utilizar la iluminación de prácticamente no frontal, 45 grados, si no tienen más fuente de iluminación. Si tienen más fuente de iluminación, traten de aplicar lo que hemos aprendido aquí. Igual el sonido, muchachos, siempre traten de tener un microfonito de solapa, que se vea, recuerden siempre la parte estética también, los elementos estéticos, se vea bonito y llevarlo de la mejor manera el proyecto final. Tengo que ponerme al día con su calificación, no se preocupen, tengo que hacerlo. Tengo que subirle dejen que terminen de entregar aquí después de las 11:59 para que estemos todos listos. Y bueno, si no hay más consultas, muchachos, bueno, nos vemos la próxima semana al cierre oficial de esta asignatura. Para mí siempre es un gusto conectarme con ustedes y siempre a la disposición en el mensajero cualquier consulta. Así que si no hay consultas, nos vemos la próxima semana. Bendiciones, muchachos.